postura sobre esta firma de acuerdo entre Pachacuti con la Revolución Ciudadana. Estimado, buenos días. Para reconfirmar, si me escucha, si tiene bien el retorno. Sí, sí, buenos días. Gracias por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Caballero, buenos días. Sí, efectivamente, estimado Jorge Herrera, ¿cuál es la postura de ustedes, usted como ex presidente de la CONAIE, sobre esta firma de acuerdo que se dio a cabo el día domingo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el panorama? Buenos días a todos una vez más. Efectivamente, el domingo, el 30 de marzo ha sido un día histórico para el Ecuador y particularmente para el movimiento indígena, la CONAIE. Yo personalmente, como expresidente, de ninguna manera estoy de acuerdo. He hecho público mi pensar, mi preocupación sobre todo porque la decisión para la firma de ninguna manera fue tomado en consenso. No hubo consenso en las bases. Ya analizaron previo a una asamblea de un consejo político que llevó adelante el actual presidente de la CONAIE en funciones prorrogadas. Convocó y en esa asamblea manifestaron el sentir de las regionales, en este caso la dirigencia de la CONAICE, que representa a las comunidades indígenas y pueblos de la costa, así también la CONFEñay, que representa a las organizaciones y nacionalidades de la región amazónica, la Ecuarunari, que representa a la región Sierra. Las tres representaciones a nivel nacional manifestaron de que no tenían la postura de apoyar ni a un candidato ni a otro candidato oficialmente. Peor llegar a firmar algún acuerdo. Más bien estas posturas de estas tres organizaciones de base de la CONAIE manifestaron de que haya la libertad, de que se respete la democracia y en este sentido se llegue al 13 de abril para dar su voto, su decisión para uno u otra candidata. En consecuencia, la firma del 30 en Alausí tiene el carácter más personalizado del coordinador nacional del movimiento Pachacuti y del presidente de la CONAIE. Más es una situación de carácter personal. La CONAIE tomará en su momento las bases, dar su voto ya de manera libre y democrática. En su momento, estimado, el expresidente de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, y uno lo puede revisar en las redes sociales, yo vi ayer un video donde él decía esto, yo lo escribí para leerlo, ¿verdad? En su momento, Rafael Correa dijo que era imposible llegar a un acuerdo con Pachacutic porque está corrompido y porque todos sus líderes estaban en medio de la corrupción. ¿Qué pasó ahora que ya firmaron un acuerdo y ahí está cercanía? Prácticamente ya son amigos, Pachacuti con el correísmo, cuando en su momento el correísmo decía que no, que era imposible pactar o llegar a un acuerdo con Pachacuti, y en su momento Pachacuti decía que no se podían aliar a la Revolución Ciudadana porque se vieron perseguidos en su momento, fueron minimizados, fueron insultados, fueron maltratados. ¿Qué ha pasado a la interna? Porque ahora ya se llevan. Bueno, eso demuestra de manera clara que ya son acuerdos más de interés personal, acuerdos oscuros que pueden haber pactado con el propósito único de mostrar una decisión política, quizás un impacto favorable para forzar la voluntad política por parte de la Revolución Ciudadana, y en este sentido también corroboraron los dirigentes nacionales tanto de la CONAIE y de Pachacuti. Pero lamentablemente eso ya en la realidad no funcionó. No funcionó esta estrategia porque no es solamente de esta coyuntura, sino esto ya lo vinieron haciendo desde hace un rato atrás de manera sistemática. Esto es, digamos, una estrategia del correísmo, de la Revolución Ciudadana, que no termina en esta firma, digamos, ha terminado en esta firma ya finalmente, porque esto lo vinieron haciendo antes. Recuerde cuando yo estaba de presidente de la CONAIE, en ese entonces, estoy hablando de 2014, 2018, en ese el lapso de tiempo, el correísmo quería dividir al movimiento indígena. Eso el pueblo sabe. Ustedes, los medios de comunicación, son testigos que quería dividir, nos minimizaba, nos maltrataba, nos perseguía.
En algún momento hicimos algunas movilizaciones y ahí decían que no representábamos a nadie, que servíamos solo para la cocina. Eso es un tema público. Así también, en ese entonces, nos quisieron incluso quitar la sede de la CONAIE. Entonces, no podemos pensar que todo eso haya olvidado nuestras bases, la ciudadanía, y que felizmente con una banda de alegría firman un acuerdo que de trasfondo tiene el sentido de fusionar al movimiento Pachacuti a la revolución ciudadana. Y por eso hay una resistencia frente a la decisión que tomaron los dirigentes y que efectivamente esperan ya una convocatoria del Congreso de la CONAIE y haya ya un cambio de este Consejo de Gobierno que están en funciones prorrogadas y así también tomar medidas frente a la Coordinación Nacional de Pachacuti. Entonces, esto es público, la forma como han venido actuando y también es muy penoso porque en la historia no había pasado que la CONAIE vaya a firmar un documento a favor de uno u otro partido político, porque la lucha histórica, el proyecto político de la CONAIE, desde antes y después del año 90, ha sido sagrado. En las luchas han perdido muchas familias la vida, ha costado sangre, efectivamente, y que al último no es aceptable que por una satisfacción de un partido político a una firma, documento de legalizar la entrega de toda una lucha histórica a favor de un partido político. Eso no es aceptable, por eso estoy haciendo público mi voz, con todo respeto, con toda consideración del caso, que se respete la democracia y que hagan un debate interno, evalúen y tengan la libertad para tomar una decisión en el 13 del presente mes, que ya finalmente se concluirá este tema de la polarización que últimamente ha llegado a las dos candidaturas. ¿Ustedes se sienten engañados? ¿Las bases se sienten engañadas? Porque no todas las bases están de acuerdo, como usted lo menciona, con esta firma de acuerdo. ¿Cómo se sienten ustedes como comunidad indígena? ¿Traicionados quizás? Bueno, siempre tenemos que respetar, obviamente, las decisiones de manera personal, tenemos que respetar, pero si evaluamos a los principios filosóficos, a los principios ideológicos, para tal cual es planteado desde el proyecto político de la CONAIE, terminar firmando un documento por un interés particular a un partido político, eso ya es una traición, obviamente, a los principios. Van a seguramente evaluar y tomar alguna medida en el Congreso posterior que se avecina de la CONAIE. Ahora, el hecho que el señor Leonidas Isa no haya asistido a esta firma de acuerdo con la Revolución Ciudadana, ¿qué implica? ¿Sería un fracaso esta firma de acuerdo o no? Porque él siempre lideró este acercamiento con la Revolución Ciudadana, porque él no estuvo de forma presente, de forma presencial, sino por medio de una videollamada. Sí, pero eso no justifica que no todo es un plan ya trabajado, todo es un plan planificado. Supuestamente él quiere lavarse las manos del presidente de la CONAIE, pero eso no va a comer el cuento la ciudadanía ni las bases, pues. O sea, eso no es una cuestión de un día, sino, insisto, ahí había un cuestionamiento desde años anteriores donde decíamos, yo personalmente decía que hay un acuerdo oscuro de trasfondo que están llevando al lado de la revolución ciudadana y por eso en algunos momentos cuando iba a un congreso, por ejemplo, a las asambleas de la CONAIE no me dejaban ni entrar, no me daban la palabra. Entonces, siempre ellos tenían una estrategia trasfondo atrás y por eso en este tiempo yo creo que la ciudadanía se da cuenta, no es un tema del movimiento indígena como tal, sino es una cuestión de qué país, de qué destino pensamos para las generaciones. Allí vamos y yo creo que en las comunidades hay personas que están haciendo este debate, llamando a una reflexión con altura, con respeto, con contenidos, para que esa conciencia, esa claridad vaya a las urnas y se resuelva finalmente este tema. Y que nosotros igual estaremos vigilantes porque
no termina cuando el 13 vaya a dar su voto, sufragar su voto en las urnas, no termina ahí, sino queda una tarea hacia adelante, que significa ver qué postura toma el próximo mandante en el Ecuador, porque tampoco es que cualquiera de las dos personas asuman esa función, diga que en todo por la desesperación de llegar a un poder, firma de un convenio, 25 puntos, encantado, vamos, la fiesta, y no. Entonces, esto ya fue probado, algunos contenidos han sido contenidos de la lucha histórica, por ejemplo, el tema minero, el tema petrolero, eh, las luchas constantes por los derechos, políticas públicas para el pueblo. Porque imagínense, este momento estamos en un Ecuador maravilloso, sin fuentes de trabajo, la delincuencia y el narcotráfico campante, los gobiernos solamente en la lucha por justificar eh, un pasado, un pasado de corrupción y un futuro que también viene nuevamente con engaños, con mentiras, y eso la ciudadanía tampoco va a comer el cuento. Entonces, pienso que más allá de una elección del día domingo 13, más bien viene la tarea de la ciudadanía de volver a pensar cuál es el camino siguiente. Y el gobierno tiene que escuchar al pueblo, porque si no escucha al pueblo, entonces ya pues habrá otras reacciones, decisiones que permitan garantizar la estabilidad económica, política, que es necesario. La juventud no podemos mirar así que sigan saliéndose fuera del país, hacia los Estados Unidos o otros países del mundo, arriesgándose su vida, abandonándose su familia. Entonces es fundamental pensar una exigencia por parte del gobierno, el que asuma políticas claras y concretas para resolver este tema grande, este tema de alta necesidad de resolver el tema económico. Habla- Eso es la tarea más importante. Hablando de caminos, hay dos caminos, dos opciones en el plano electoral para el 13 de abril. Daniel Noboa o Luisa González. Si ustedes no están de acuerdo con la Revolución Ciudadana, significa que ustedes como CONAIE o como expresidente de la CONAIE le darían el apoyo a Daniel Noboa, o cuál es la postura de ustedes. Bueno, yo estoy como presidente, ahora estoy asumiendo una función presidencial en mi comunidad, en mis juntas de riego. Estoy analizando y efectivamente tenemos días para reflexionar, tomaremos una decisión de manera conjunta, pero sí debo manifestar que es importante sostener la institucionalidad, es importante sostener el respeto a la democracia y la libertad sobre todo. Este es los contenidos que analizaremos, ¿no es cierto? ¿Cuál de los dos candidatos tendría mayor garantía de la democracia y sobre todo que haya garantías también de inversiones para reactivar la economía en el Ecuador? Porque si un gobierno asume una función del Estado, la función ejecutiva, cuando vaya cayendo el riesgo país, entonces no tendremos inversionistas. Es por eso que es importante que nuestras comunidades, la ciudadanía, se analice, que se garantice la estabilidad económica y la democracia. En esta línea estaremos analizando y efectivamente para ese día tomaremos una decisión en el territorio donde nosotros y yo estoy aún todavía en calidad de presidente. Jorge Herrera, gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio, WQ Noticias. Buenos días, gracias. Muchísimas gracias, un gusto, un abrazo a toda la ciudadanía. Ok, gracias. A esta hora nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos.